Bien, entonces continuamos y ahora pues vamos a hablar, ¿verdad? De cómo la derivada afecta la forma de una gráfica. ¿Ok? Si es que observen, ¿verdad? En muchas aplicaciones del cálculo depende de nuestras destrezas para deducir situaciones acerca de una función de la información relacionada a su derivada. Entonces, hay que recordar que la derivada en x de una función representa la gráfica de la pendiente de la curva en el punto x, f de x. Entonces, pues es muy razonable que la primera derivada provee información acerca de f. Entonces, observen lo siguiente. Si usted mira la gráfica que empieza en A y termina en D, entre el punto A y B, todas sus rectas tangentes tienen pendientes positivas. Implica que su derivada es positiva. Y eso nos dice que la función observe que la función es creciente. Entre B y C la función es decreciente y si usted traza sus rectas tangentes, estas tienen pendientes negativas. Y recuerde, las pendientes están asociadas con la primera derivada, por lo tanto, entre B y C la primera derivada es negativa. Entre C y D, todas las rectas tangentes tienen pendientes positivas. La función es creciente y su primera derivada es también positiva. Entonces, hay una relación directa, ¿verdad? Entre la función y sus derivadas. Si la función es creciente, su primera derivada es positiva. Si la función es decreciente, su primera derivada es negativa. ¿Ok? Entonces, pues hasta el momento, ¿verdad? Nosotros hemos bosquejado gráficas de funciones, simplemente aproximando, ¿verdad? Pero ahora con el conocimiento de si la función crece o decrece, si la función tiene máximos o tiene mínimos, pues nuestra gráfica será lo más cercano a la que usted obtendría con algún graficador. ¿Ok? Si es que eso es lo primero que tenemos que aprender. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que usted observa, pues en la primera derivada, ¿qué es lo que me dice? De que si lo siguiente, que si la primera derivada es positiva en un intervalo, entonces f es creciente. Y si la primera derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Prueba, pues, si nosotros definimos la primera derivada como el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿qué yo sé? De que el h es positivo siempre. ¿Ok? Y para que se cumpla, para que la primera derivada sea positiva, implica de que este límite tiene que ser mayor que 0. ¿Qué implica esto entonces? De que como el denominador es positivo, pues el numerador también tiene que ser positivo. Y si esto es correcto, entonces el f de x más h es mayor que f de x. Y por lo tanto, pues entonces la función es creciente. ¿Ok? Esto me dice que la función es creciente. De manera similar, usted puede probar para decreciente. Entonces, en la sección anterior hablamos de máximos y de mínimos. Damos la definición. ¿Ok? Hablamos también de los números críticos relacionados con el teorema de Fermat. Y entonces veíamos un contraejemplo de que si teníamos f de x igual a x a la 3, su derivada era 0 en x igual a 0. Sin embargo, la función en ese punto no alcanzaba ni mínimos ni máximos. Entonces esto pues nos lleva a una prueba y nos dice lo siguiente. Suponga que ese es un número crítico de una función f. Entonces, si f' cambia de positivo a negativo en c, entonces f tiene un máximo. ¿Qué significa esto? Que la función está cambiando de creciente a decreciente. Si f' cambia de negativo a positivo, entonces f tiene un mínimo. Es decir, la función cambia de decreciente a creciente y la función tiene un mínimo. Si f' no cambia de signo en C, entonces f no tiene ni máximo ni mínimo local en C. Eso es lo que ocurre con la función f de x igual a x a la 3.
¿Ok? Entonces, pues de aquí en adelante, para determinar los máximos y los mínimos locales, usted no necesita tener la gráfica de una función. Usted lo que necesita es la primera derivada. Hacer lo mismo que hacíamos el día en la sección 4.1, ¿verdad? Trazamos la recta numérica, marcamos los números críticos de la primera derivada y hacíamos un análisis sobre la recta numérica para identificar el signo de la primera derivada en cada intervalo. Si en el número crítico la primera derivada cambiaba de positivo a negativo, usted tenía un mínimo. Y si la primera derivada cambiaba de positivo a negativo, usted tenía un máximo. ¿Ok? Si es que, pues, eso es lo que vamos a ver en lo siguiente. Observe aquí. En C, la primera gráfica, la primera derivada cambia de positivo a negativo, por lo tanto, usted tiene un máximo local. En la segunda gráfica, la primera derivada cambia de negativo a positivo, por lo tanto, la función tiene un mínimo local. En la siguiente, la primera derivada no cambia de signo, a pesar de que en C su derivada es 0. Ok, sigue siendo creciente en todo su dominio, por lo tanto, la derivada siempre es positiva. Y en la gráfica número 4, la primera derivada es negativa para todo valor de x. Por lo tanto, pues en este caso en C, a pesar que su derivada es 0, la función no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Ok? Si es que, como les decía hace un momento, ahora, a partir de ahora que ya tengo el conocimiento, para determinar los máximos o los mínimos, pues usted ya no necesita graficar. Y ahí tiene el primer ejemplo. ¿Ok? Dice ahí los máximos y mínimos locales de esta función. Entonces, para eso necesitamos calcular la primera derivada. Y la primera derivada es 12x al cuadrado más 6x menos 6. Factor común 6 y nos queda 2x al cuadrado más x menos 1. Igualamos a 0. ¿Ok? Y al factorizar, entonces, ¿qué obtenemos aquí? Vamos a obtener 2x, x. Entonces, como este signo es positivo, pues aquí tenemos 1 y aquí tenemos negativo 1, igual a 0. ¿Cuáles son los valores entonces que anulan a la primera derivada? X igual a 1 medio y x igual a negativo 1. Entonces, como les había mencionado, usted traza la recta numérica. Y en la recta numérica vamos a ubicar el negativo 1 y el 1 medio. La recta se dividió en 3 partes si usted quiere determinar el signo de la primera derivada. Y el signo de la primera derivada pues se determina de la siguiente manera. Usted toma un valor cualesquiera, a la izquierda negativo 1, por ejemplo negativo 2. Si yo tomo negativo 2, el primer factor es negativo y el segundo factor también es negativo. Por lo tanto, negativo, negativo, la primera derivada es positiva. Entre negativo 1 y 1 medio puedo tomar el 0. El primer factor es negativo, el segundo es positivo. Por lo tanto, la primera derivada es negativa. Y a la derecha de 1 medio podemos tomar el 1. El primer factor es negativo, positivo, el segundo es positivo. Entonces la primera derivada es positiva. Por lo tanto, alrededor de negativo 1, la primera derivada cambia de positivo a negativo. Entonces, ¿qué implica? De que aquí tenemos un máximo local. Y en 1 medio la primera derivada cambia de negativo a positivo, por lo tanto aquí tenemos un mínimo local. ¿Ok? Entonces, en x igual a negativo 1 tiene un mínimo local. Y f de negativo 1, que se lo dejamos para que usted lo calcule, es el valor máximo local. Y en x igual a 1 medio tenemos un mínimo local. Y f de 1 medio es el valor mínimo local. ¿Ok? Si es que, pues de esa manera, usted determina los máximos y mínimos de una función.